La idea es que queremos partir desde la importancia de la tecnología para acercarnos a algunas cosas fisiopatológicas en el manejo de la osteoporosis. Eh, Mi conflicto de interés está explícito y no recibo honorarios por esta conferencia. La agenda que hemos preparado para hoy día con la doctora Adriana Medina, vamos a partir conmigo hablando de la importancia de la calidad ósea y algunas técnicas de evaluación de este parámetro y cómo funciona esta nueva tecnología REMS que les queremos mostrar. Y Adriana va a mostrar la evidencia clínica de la utilidad de este tipo de equipo, la validación clínica y la experiencia que ya hay en 5 años y la experiencia concretamente que ella ha tenido en el hospital con pacientes del grupo de ellos. Esta es la charla como clásica que parte con la definición de osteoporosis, pero del punto de vista práctico, lo que quiero poner el énfasis en que hemos trabajado con esto por muchísimos años, ya llevamos como 25 años con esta definición, y que tiene que ver con que la osteoporosis es una enfermedad que el concepto ha ido cambiando y nos hemos ido tratando de acercar a este concepto de resistencia esquelética y el riesgo que predispone al aumento del riesgo de fractura. El problema es que la resistencia esquelética tiene, por supuesto, un componente de masa ósea y la baja masa ósea es un tema. Y nos hemos apoyado y nos hemos quedado por muchos años probablemente solo ahí. Pero está el concepto de microarquitectura que hemos ido aprendiendo, viendo el riesgo de fracturas de acuerdo a la conectividad trabecular. Pero hay un tema que todavía es un poco líquido, que es el concepto de la fragilidad ósea. Y en eso nos estamos tratando de acercar con las nuevas tecnologías. Tenemos la definición clásica de osteoporosis con este esquema que fue hecho el año 94 por la OMS solo para mujeres posmenopáusicas, pero finalmente hemos usado y abusado esta regla y tenemos un concepto todavía muy estadístico que usamos cuando analizamos densitometría. Y finalmente tenemos entonces un modelo de normalidad establecido por mujeres jóvenes que teóricamente tienen un esqueleto biomecánicamente correcto, y generamos un modelo absolutamente estadístico de que el riesgo está dado solo por estas dos desviaciones, 2,5 desviaciones estándar a la izquierda de una sana. Y tenemos que en una curva de gente que envejece, por supuesto, la gente va corriendo su curva de riesgo y tenemos finalmente a los 80 años un porcentaje muy importante de la población que cae en este parámetro. Pero esto es bastante rígido. Entonces, yo tengo este modelo en este minuto, en que ¿cómo diagnosticamos hoy día osteoporosis? Tenemos el modelo clásico con densitometría, en columna, en cadera o en cuello femoral o en antebrazo, con un T-score menor de 2,5. Ese es como el modelo clásico. Pero hemos ido cada vez tratando de catalogar a la gente correctamente en el diagnóstico de osteoporosis, hablando de fracturas de cadera o vertebrales sin trauma mayor, y por lo tanto ese paciente tiene diagnóstico independiente de la densitometría ósea. También en pacientes que sean osteopénicas desde el punto de vista densitométrico, pero que hayan tenido una fractura por fragilidad en húmero, en pelvis o en antebrazo distal. Y esto está más o menos estructurado así, y esto también cae en el diagnóstico de osteoporosis propiamente tal. Y finalmente, baja masa ósea o osteopenia densitométrica con un score de FRAX, que es este análisis de los factores de riesgo, y que el FRAX le dé un riesgo alto. Y aquí voy a hacer hincapié en algo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar, es que el FRAX aplicado con los números estándar está hecho para Estados Unidos, y nosotros contribuimos con Patricia Clark, Adriana y un grupo de latinoamericanos umbrales específicos para el país, de los cuales para Chile está hecho y está publicado, y debiéramos usar eso. Ahora, el tema es que con estos métodos tenemos un montón de pacientes en el rango de la osteopenia que se fracturan, y de hecho hay más pacientes fracturados en número en rango osteopénico. Obviamente que la tasa de fractura en pacientes osteoporóticas es mayor, pero en número absoluto, la mayoría de los pacientes con fracturas osteoporóticas son solo osteopénicas desde el punto de vista de diagnóstico densitométrico. Y tenemos este que es un gráfico muy antiguo porque refleja algo que nos pasa clínicamente. A la misma densidad, una paciente joven que probablemente tiene mecanismos de prevención de caídas, probablemente su riesgo de fractura es muy bajo, que esa misma densidad en una paciente mucho más añosa, que va a tener
más sarcopenia, que va a tener más caídas, pero además hay ciertos factores óseos propiamente tal, que las van a hacer más proclives a fracturarse. Entonces tenemos este concepto que la densitometría nos queda estrecha en el diagnóstico, y eso nos pasa con todo el mundo. Pero ¿en qué le importa más conocer otros aspectos de calidad ósea? Y hemos ido aprendiendo en los últimos años cosas bastante importantes, como por ejemplo los diabéticos. Y los diabéticos nos han dado un montón de datos, los diabéticos 1 con una fisiopatología bastante especial, de fracturas tempranas en vértebra, y los diabéticos 2 que se fracturan no tan tempranamente, pero se fracturan con densitometrías bastante buenas. Normalmente son densitometrías por la carga, por la obesidad, con valores altos. Otro grupo en que nos importa, y Adriana tiene alguna experiencia con ellos también, es los grupos con insuficiencia renal, que tienen una enfermedad ósea muy compleja y que la densitometría claramente les queda corta. Los pacientes con glucocorticoides, todos sabemos que se fracturan vértebras con densitometrías también bastante normales en el uso de corticoides crónicos. También nos ha surgido la necesidad en los pacientes sobrevivientes oncológicos, y aquí, por supuesto, mama y próstata tienen un grupo de pacientes con osteoporosis inducida por los tratamientos que permiten estas sobrevidas largas de pacientes con osteoporosis producida por inhibidores de aromatasa o por la castración química o real en los pacientes con cáncer de próstata. También en pacientes con artritis reumatoidea, trastornos de conducta alimentaria y en niños. Y aquí también tenemos una gran brecha de entender cuál es la correcta fragilidad en edades menores. Ahora, ¿qué limitaciones tenemos para acercarnos a un valor de calidad ósea más importante? Las limitaciones más concretas son la disponibilidad de tecnología y de los equipos, la radiación que algunos equipos generan y que nos impide hacerlo en gente joven o en niños o en mujeres embarazadas, la correlación con la densitometría de estas tecnologías que ahora hay más evidencia, pero es relativamente reciente, y por supuesto los costos de los equipos y de los exámenes propiamente tal. Si nos acercamos ahora a un concepto tratando de analizarlo, ¿qué es fortaleza ósea? Esto que yo les decía es un concepto bastante líquido. Tiene que ver con el tamaño, que por supuesto está condicionado por la genética, por la edad, por las hormonas sexuales. Si la testosterona, si bien actúa muy importantemente por el estrógeno en el hueso, hay un dimorfismo diferente en los hombres y en las mujeres que le da una resistencia esquelética en los hombres bastante mejor que en las mujeres. Tenemos conceptos de forma de hueso, y aquí el largo del cuello femoral es algo que se había estudiado hace muchos años y que ahora está en boga otra vez. El ángulo entre el cuello y la diáfisis del fémur, por ejemplo, también. El diámetro de los huesos largos, y eso es importante en las fracturas de pierna, de muslo y también de brazo. La arquitectura de los huesos, y aquí influye algo que sí vamos a analizar hoy día, que es el grosor cortical y la porosidad cortical. Las trabéculas, que tiene que ver con cuántas trabéculas tenemos, qué gruesas son y qué conectadas son, que son elementos que están muy en boga y que nos vamos a referir en profundidad. Y por último, algo que se sabe menos, que tiene que ver con características de la matriz. Y aquí las enfermedades congénitas del colágeno se sabe que generan una fragilidad porque tienen puentes y densidades de colágeno diferentes, que genera una base de la osificación que genera una fragilidad de origen. Y por supuesto en la mineralización, y ahí nos acercamos a la frontera de la osteoporosis con la osteomalacia. Para tratar de acercarse entonces a este concepto de resistencia esquelética o de fortaleza ósea, se han empezado a inventar diversas técnicas que nos permiten empezar de huesos grandes en la escala macro hasta el nivel de la estructura más microscópica de los huesos, y aquí tenemos algo que vamos a visitar muy rápidamente ahora, técnicas relacionadas con resonancias magnéticas y con escáner, tratando de ir adentrándonos en esta complejidad de la fortaleza o de la fragilidad ósea. Muchos de estos probablemente los conocen todos. Vamos a hacer como un overview para que tengamos como el background todos juntos. Y tomografía computada o QCT tiene una forma bastante concreta de evaluar hueso trabecular y hueso cortical individualizados por separado. Es bastante eficiente, es bastante preciso, tiene la posibilidad de ver densidad volumétrica real, y se permiten exámenes en columna y en cadera. Se pueden hacer otros huesos, pero lo más clásico es esto, con vértebras que parten más alto, incluso T11 se puede ver bastante bien, y se pueden hacer incluso más arriba. Desde el punto de vista práctico,
el escáner mide, y hay un software específico que permite hacer cortes y establecer cuánto se pueden ver primero anatómicamente, pero después se puede medir cuál es la cantidad de trabéculas, cuál es el grosor de las corticales, cuánto es la porosidad de las corticales, lo que nos acerca a la calidad ósea más global. Un poco más simple y un poco menos irradiador probablemente, la PQCT, que es este mismo escáner con estos escáneres periféricos que tienen algunos usos traumatológicos también, y que permite hacer esto mismo, pero en antebrazos y en tibia. Y permite ciertas reconstrucciones que nos dan una imagen bastante visual de, por ejemplo, la pérdida del reticulado óseo, o en estos casos del grosor de las corticales. Y son equipos radiológicos con una tasa de radiación un poco menor que el escáner convencional. Esto probablemente es lo más sofisticado, pero es muy complejo y tiene que ver con el análisis de elementos finitos que se logran de un modelo matemático computacional en que se adquieren imágenes con escáner o con resonancia, y el hueso es como si lo cortaran en mini cubitos y se descomponen estos elementos discretos o finitos, que se aplica una ecuación matemática y de acuerdo a modelos preestablecidos con modelos animales y con huesos en cadáveres y todo, se ha construido una fórmula que permite saber con qué carga se fracturaría ese hueso. Por lo tanto, es un parámetro muy bueno de resistencia esquelética que se usa en forma experimental, no en forma clínica habitual, pero hay algunos trabajos de investigación con anabólicos, con proformadores de hueso, en que sus resultados lo muestran con esto. Es probablemente lo más cercano, muy sofisticado, muy caro, muy infrecuente. La resonancia también ha ido adquiriendo importancia. Inicialmente no se había pensado mucho en la resonancia. Acuérdense que la resonancia no ve calcio, y uno no ve huesos, pero uno ve médula, uno ve tejidos blandos, y tiene una utilidad importante en macroescala viendo las cortezas, en mediana escala viendo las trabéculas, y uno tiene imágenes cada vez mejores, y con los resonadores más nuevos, de verdad, imágenes muy reales. Y también se están desarrollando técnicas que permiten no solo imágenes, sino que funcionalidad, y probablemente nos vamos a acercar un poco a la funcionalidad del colágeno y a la calidad del colágeno más microscópica y a nivel más molecular. Y esto se los puse solo para un dato anecdótico. Si bien se usa clínicamente, uno puede probar la resistencia ósea literalmente haciéndole daño, y cuánta fuerza o cómo logro yo con una fuerza determinada dañar un hueso, y eso se llama microindentación. Y la microindentación tiene un equipo que se llama OsteoProbe, tiene varios equipos de hecho. Esta es una publicación de un grupo español, y lo que hace es hacerle un pequeño agujerito y calcular la fuerza y el tiempo y las rotaciones que se necesita. Una medida forzada de saber cómo está la dureza de los huesos. Mucho más útil y más habitual es esto que probablemente muchos de ustedes usan en su práctica clínica, y es el TBS o Trabecular Bone Score. Y esto se adquiere en el mismo modelo, en el densitómetro convencional radiológico, y lo que hacemos es una toma normal que se procesa en un software que convierte esto en una escala de grises que traduce la número, la grosor y la conectividad de las trabéculas, y se procesa a nivel vertebral. Es independiente de la densidad, pero si tenemos artefactos que nos alteren la posibilidad de tomar el escáner de la columna, nos va a limitar este examen también. Este es un reporte estándar. Tenemos una densitometría de columna, la escala de grises, que se traduce en un valor que da la degradación o no degradación de trabécula, y nos da un parámetro extra de fragilidad vertebral. Esta es una paciente mía, esta es el peor TBS que yo he visto. Es una paciente con artritis reumatoidea, con un uso de corticoides muy, muy, muy prolongado. Y si ustedes ven aquí, tiene una densitometría con osteoporosis de columna, con un T-score en menos 2.9, pero tiene un TBS sumamente degradado. O sea, ella tiene una osteoporosis, pero con un riesgo de fracturas tremendo. Ella tiene 2 fracturas en la región dorsal.
Probablemente como de las novedades de los últimos años está el Cadera 3D. En Chile, hasta donde yo conozco, no está disponible todavía, y es un modelamiento tridimensional también en una adquisición por densitometría convencional radiológica, y permite también tener algunos parámetros de trabéculas y de corteza en el hueso de la cadera, y un contenido de mineral también. Da un parámetro extra, que es a lo que yo les decía, nos estamos volviendo a algunas cosas que habíamos usado hace muchos años atrás, que es la longitud del cuello del fémur, y que aquí se logra un modelo tridimensional, el ángulo de la diáfisis con el cuello femoral, y por supuesto espesor cortical en el cuello femoral y en la banda intertorocantérica, y genera modelos tridimensionales así, que además son bastante estéticos, y el reporte y el procesamiento es la reconstrucción de estos cortes. Si ustedes se fijan, aquí en rojo es este plano, en verde el siguiente y en azul, y tenemos esta reconstrucción computacional. Vamos a pasar ahora a lo que les queremos mostrar de novedad, pero teniendo el conocimiento de lo que disponemos en este minuto. Y vamos a partir con un poco la historia, cómo se desarrolló. Es una tecnología relativamente reciente, pero que tiene un proceso de desarrollo técnico bastante bueno, con pruebas con huesos, por supuesto, inicialmente de cadáveres o de animales, pero con mucha correlación con el QCT, y eso es probablemente la tecnología más precisa que tenemos, pero tiene la gracia de poder hacer esto más sofisticado con un equipo relativamente chico y, como ven, con rueditas portátiles. Esta tecnología se llama REMS por el nombre en inglés, que es multiespectrometría de radiofrecuencia ecográfica, y como tal lo dice su nombre, es una técnica no ionizante, o sea, no irradia, y son señales de ultrasonido no filtradas, que es la radiofrecuencia, que son muchas, muchas señales, que van a llegar a través del abdomen, a las vértebras, o a través de la ingle al cuello femoral. Y lo que se obtiene con este procesamiento de estos datos es un índice de cantidad de hueso, como una densitometría convencional, y de calidad de hueso, y de calidad tanto en vértebras como en cadera. Tiene algunas ventajas técnicas, y para los que han hecho densitometría, o los que han procesado densitometrías, o los que tienen cursos de densitometristas, esto tiene una detección automática de las regiones de interés, por lo tanto las variaciones interoperador o en mediciones repetidas es menor. Nosotros tenemos problemas de los coeficientes de variación interensayo con los densitómetros convencionales. Tiene la otra gracia de excluir las calcificaciones en los osteofitos, que nos generan distorsión, sobre todo en la parte de medición vertebral, y se ha visto que calcula densidad ósea con una muy buena correlación con las densitometrías convencionales. Del punto de vista así como práctico, los que tengan oportunidad después pueden ahondar más en esto, pero técnicamente yo he visto hacer, y no es tan complejo, se requiere un operador entrenado, pero no es un entrenamiento muy largo, de hecho son unos poquitos días, y a través del abdomen se logra una imagen que permite ver la región de interés, que es una vértebra, y en la otra parte un fémur, entonces la cabeza femoral, la región del cuello femoral y la región trocantérica, y tiene un localizador semiautomático. Entonces se mide esto a través de la señal, se procesa de acuerdo a los modelos matemáticos, y se genera estas curvas espectrales que se comparan con los modelos preestablecidos de curvas normales y anormales. Por lo tanto, una curva de pacientes osteoporóticos y una curva de pacientes normales, y la curva de cada paciente se intrapola con este modelo. Por lo tanto, vamos a tener en esta medición una cantidad de hueso medida, y equivale a nuestra medición densitométrica convencional, y aquí se llama osteoporosis score. Por lo tanto, estimación de densidad, y se ajusta por edad, por sexo, por índice de masa corporal, y se obtiene un T-score en base a esto. Por lo tanto, terminamos con un modelo muy parecido a lo que estamos acostumbrados a usar con las densitómetros convencionales. Esto es como se ve estéticamente hablando, tiene la gracia también de estar acoplado al score de Frax, y que se calcula automáticamente con el mismo modelo que se ocupa con densitometría convencional. Tiene la diferencia en que las vértebras peores se marcan diferentes a las otras, pero se informa el segmento completo, y lo mismo en cuello femoral.
Ahora, la gracia adicional que tiene que ver con esta medición de densidad está en esto, que es la segunda parte de lo que se obtiene con este examen, que es el Fragility Score. Y lo que hace esto mismo que se consigue en esta imagen, ahora se compara con un hueso de, bueno, muchos huesos de pacientes fracturados, y ese da el score más alto, o sea, mientras más alto el score de fragilidad, más frágil, versus huesos bastante sanos. Y esto se desarrolló también con mucha validación con cabezas de fémur de pacientes que se habían fracturado caderas o que se habían operado por otras cosas. Es una validación de que este score se correlaciona con huesos de gente que de verdad ya tuvo una fractura osteoporótica, por lo tanto una fragilidad extrema. Este resumen, que le agradezco a Adriana Medina que me lo compartió, nos muestra con lo que tenemos en este minuto. Entonces, este scan ecográfico a través de este análisis de imágenes nos va a dar un modelo que se llama Osteoporosis Score, comparando cómo está nuestro paciente en muchos datos que tenemos de pacientes sanos y osteoporóticos. Pero en paralelo, entonces, vamos a tener este Fragility Score, en que va a posicionar riesgo comparando fracturados con no fracturados. Y del punto de vista también estético y práctico se presenta así, con un paciente específico que aquí tiene un bajo riesgo. Ahora, lo interesante es que también nos da una imagen más tridimensional poniendo el Fragility Score comparado con el Osteoporosis Score, o sea, una densitometría acoplado a este score de fragilidad que tiene la forma de juntar cantidad con calidad de hueso y nos da una sugerencia del riesgo de ese paciente que estamos analizando en ese minuto. Y la ventaja es que la anterior que yo les mostré tiene que ver con la columna y esta segunda con el fémur, que es algo que no tenemos muy frecuentemente y que se hace el mismo procesamiento y que vamos a tener un índice de fragilidad en el score de fémur también. Entonces, ¿qué tenemos en este minuto? Una técnica no ionizante y no irradiar nos permite a lo mejor ampliar estudios a otras poblaciones más jóvenes o niños. Equipos portátiles, que también puede ser una ventaja, tanto para llevar el equipo a una pieza, por ejemplo, de un paciente que ya está fracturado. Tenemos un cálculo de la densidad que tiene una buena correlación con la densitometría, por lo tanto sabemos que vamos a tener una herramienta confiable, al que se agrega algo que yo en este minuto creo que tiene un valor muy especial, que son estos parámetros de calidad, y que está validado en varias series clínicas. Y a eso nos vamos a dedicar ahora, para poder dar paso a la segunda parte, que es la aplicabilidad clínica, que lo va a presentar la doctora Adriana Medina,